Hoy vamos a seguir con el tema de los tesoros en los cielos. Así que yo quiero invitarle que tenga lista su Biblia y me acompañe por favor a Mateo capítulo 19. Acompáñeme a Mateo capítulo 19 y vamos a seguir viendo la importancia de hacer tesoros en los cielos. Es muy importante que usted lo tenga claro. La Biblia no me oculta a mí que si yo hago ciertas cosas, voy a recibir ciertos beneficios. La gente a veces se enoja y dicen, es que las roscas son malas. Realmente las roscas no son malas. Lo malo de las roscas es no estar en ellas. Pero hay una rosca buena, que es, digámoslo de esa manera, un círculo muy bueno, que es el círculo con el Señor, y cualquiera de nosotros puede ingresar allí. Recuerde que el Señor tenía 120 discípulos, también tenía los 70, que fue los que envió de dos en dos. Más abajo tenía los 12 apóstoles, pero él tenía 3. Pedro, Jacobo y Juan eran su círculo más cercano. Entonces nosotros podemos estar distantes de Dios o podemos estar cercanos según nuestras obras, según nuestro corazón, según las motivaciones que tengamos. Y Mateo capítulo 19 es una historia muy interesante, la del joven rico. Ya leímos que el joven rico no quiso hacer el canje de moneda, ¿no? No quiso cambiar tesoros terrenales por tesoros en los cielos, le pareció un mal negocio. Es como comprar moneda, ¿no? Hay gente que va a cambiar euros y está aterrador el precio del dólar y del euro. Una diferencia enorme por cada euro. Está a 4,000 y pico de pesos. Es una cosa tremenda. Eso pasa también con las obras. Lo bueno cuando lo llevamos y lo canjeamos y lo cambiamos y lo convertimos en la moneda del cielo, pues usted va a recibir muchísimo más. Pero esto no me lo crea, no tiene que creerlo necesariamente. Yo puedo estar equivocado, pero me gustaría que usted mismo lo corroborara con la palabra. Si está en la Biblia lo creo, si la Biblia no lo dice simplemente son fábulas de hombres. Entonces Mateo 19, desde el versículo 16 me está hablando del joven rico. Entonces ya entendimos que él no quiso hacer canje, él se quiso quedar con sus pesos, no quiso cambiar a euros, eso fue lo que él no quiso hacer y es respetable. Pero en el versículo 22, después de haber visto esta escena tan impactante para los discípulos, de un hombre que reunía casi todas las cualidades que se necesitaban para seguir al Señor, menos que no quería renunciar al dinero, sus discípulos quedan muy preocupados con esta escena y en el versículo 25 más bien le preguntan al Señor y dice el versículo 25 de Mateo 19, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y la primera respuesta es, ¿quién podrá ser salvo? Ser salvo es un don de Dios, recuérdelo. Es Dios el que le place salvarnos a nosotros. Pero ahora Pedro deja de pensar un poco en la eternidad de la salvación y pregunta algo muy humano, versículo 27. Entonces Pedro, versículo 27, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué no quiso hacer el joven rico? Dejarlo todo. El joven rico no quería dejarlo ¿qué? Todo. Escúcheme esta historia tan interesante. Yo tengo un discípulo en la iglesia que tenía mucho. Cuando yo lo conocí estaba en una situación económica difícil y yo tuve que ver cómo comenzó a perder, de pasar de tener una camioneta alta gama, luego a una motocicleta de alta gama y luego a una moto muy económica y finalmente perder todo. Y un diciembre recuerdo que estábamos hablando en un lugar donde él estaba viviendo, yo fui a visitarlo hasta allá y él me decía, pastor, yo no tengo este diciembre ni siquiera para comprarme un par de medias ni darle un par de medias a nadie. Y lloraba, un hombre acostumbrado a tener. Y recuerdo que en ese momento
sentí en mi corazón decirle a él que hay momentos donde Dios debe quitar todo para volver a empezar y darnos todo de nuevo. Y sabe, tuve la oportunidad este sábado que pasó, ir a un sector lindo del Valle del Cauca, el lago Calima. Allá se celebró el matrimonio, mi esposo y yo los estuvimos casando. ¿Y cómo le ha cambiado la vida a este hombre? Pasó de no tener nada, ahora a tener mucho, ahora tiene un hogar, ahora tiene una esposa. Económicamente su historia cambió, dio un giro total. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que perder todo para ganar todo. El joven rico no quiso perder. El joven rico no quiso soltar. El joven rico no quiso correr riesgos con Dios. Él quiso ir a lo seguro. Él quiso apostarle a lo fijo. Pero escúcheme, en el reino de los cielos, usted y yo tenemos que estar dispuestos ¿a qué? A perder. Escúcheme. Usted y yo tenemos que estar dispuestos ¿a qué? A perder. ¿A quién le gusta perder? A nadie. Pero en la vida, como decía Maturana, un director de la Selección Colombia, hace muchísimos años decía, perder es ganar un poco. Y sí, perder es necesario para ganar. Se lo voy a explicar de esta manera. Hay gente que se congrega que no ha nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Van a la iglesia, levantan las manos, cantan, tocan un instrumento, predican, pero no han nacido de nuevo. Le voy a contar por qué no han nacido de nuevo. Porque no han querido morir. Yo no puedo volver a nacer en Cristo si no muero al mundo, a la carne, al pecado. No quieren morir. Si no se muere, no se nace de nuevo. Perder es necesario. El sábado que estamos casando esta pareja tan linda, les decíamos nosotros dentro del matrimonio que fue espectacular, estaba la gloria de Dios allí. Les decíamos que ya a partir de ese momento él tenía que morir a todas las mujeres que había por fuera de su hogar y ella morir a todos los hombres que había por fuera de su hogar. Ambos son muy guapos. Hay que morir y perder a todas las personas que están por fuera para ganar una sola, a mi mujer o a mi esposo. Entonces Pedro ve semejante cuadro y Pedro se preocupa porque el joven rico no estaba dispuesto a perder. Escúcheme, para entrar en el reino de los cielos y ser salvo, necesitamos perder. Perder amistades, muchas veces perder nuestra reputación, muchas veces perder bienes materiales mal habidos. Tenemos que perder cosas. Pero la pregunta en realidad no es ¿qué debo perder?, sino ¿qué voy a ganar? Ese es el tema. Para uno poder tener una buena figura física, o la gente que tiene una buena figura física, deben de abstenerse de cosas. Pero esa persona cuando se está, digámoslo, negando a comer ciertas cosas, sabe que al perder eso está ganando una figura como la quiere tener. O está ganando salud. Entonces, a veces en Cristo no queremos perder. Les confieso algo de mi vida. Yo tengo que cuidarme mucho la voz. Y yo tuve que renunciar a todas las bebidas frías. Imagínense este cuadro. Hay una gaseosa, no la consumo muy seguido, una gaseosa oscura que no le voy a hacer propaganda, que no es lo mismo tomártela al clima que tomártela fría. Si yo voy a un restaurante, siempre tengo que pedir, si hay un jugo, por favor me lo traen sin hielo. Si me lo sirven con hielo, me toca retirarle el hielo. No tomo nada frío. Tuve que renunciar a los helados. No como helados. No como cosas frías ni muy calientes. Y sobre todo la parte del frío, en una ciudad como Cali, que hace demasiado calor, hay momentos donde me provocaría un jugo bien frío, de ese que te lo tomas y te duele la nariz y hasta la frente. Lo recuerdo. Pero hay cosas que tengo que perder para ganar. ¿Correcto? Hay cosas que tengo que perder para ganar. Muchas veces voy en el carro, está haciendo un calor terrible y ese cambio de temperatura, de salir del carro al calor y salir de aire acondicionado y volver de nuevo al calor y de volver al frío, muchas veces me ha afectado la garganta. Entonces muchas veces, ¿qué me tengo que hacer? Andar al mediodía
con el sol en pleno, sin aire acondicionado. Hay cosas que tengo que perder. ¿Para qué? Para ganar. No sé si me hago entender. Entonces Pedro le dice al Señor, ok, este hombre nos dejó preocupados porque no aceptó tu ofrecimiento de perderlo todo. Ahora, ese perder en realidad no es perder, como decía Maturana, es que ganar, escúcheme. ¿Hasta dónde estás dispuesto a perder cuando sabes lo que vas a ganar? Y Pedro le dice esto al Señor. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros, o sea, no solo yo, nosotros lo hemos dejado, subraye esta palabra, ¿lo hemos dejado qué? Todo. ¿Qué había dejado Pedro? Todo. Había renunciado. Pedro era un pescador. Pedro tenía su propia barca. Pedro, según la Biblia, el Señor Jesús sanó a la suegra de Pedro, y si uno tiene suegra es porque tiene mujer. Pedro había dejado todo por seguir a Jesús. Y no solo él mira a sus compañeros apóstoles y le dice, Señor, lo hemos dejado todo. Y le hace una pregunta. Esa personalidad de Pedro es arrolladora, sin pena. Le dice, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué vamos a recibir? Jesús les dijo, de cierto os digo, siempre cuando está la afirmación de cierto os digo, es porque es una verdad muy importante. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. Ok, vamos a ir despacio. Recuerde que esto no es una predicación, sino un estudio de la palabra. Pedro le formula una pregunta al Señor. Nosotros lo hemos dejado todo, Señor. ¿Qué pues obtendremos? ¿Recibiremos? Y el Señor le habla de un evento futuro en la regeneración. Recuerde que el apóstol Pablo dice que no todos moriremos, pero que todos sí seremos transformados. ¿Recuerda? Hablando del arrebatamiento. No todos morirán, pero para poder llegar al cielo, seremos ¿cómo? Transformados. Se llama la regeneración. Este cuerpo será transformado en un cuerpo totalmente perfecto. Un cuerpo adaptado al cielo, a las necesidades del cielo o a lo que habrá en el cielo. Nosotros, yo he venido hablando en las prédicas del domingo acerca de la suerte y hemos hablado de la adivinación y el espiritismo. Esa idea del familiar que muere y está flotando en el aire medio traslúcido, eso no es bíblico. La Biblia habla que usted y yo, aún después de partir de la tierra, tendremos un cuerpo. Usted y yo no seremos Gasparín, ni seremos traslúcidos. Nosotros tendremos ¿un qué? Un cuerpo incorruptible. Dios no nos dejará sin cuerpo. ¿Por qué? Porque el ser humano es tripartito. Lo es en esta esfera, en este plano, y lo será en la eternidad. Entonces, Él les dice, ok, voy a empezar por lo grande. Cuando yo vuelva, le dice el Señor, y cuando yo me siente en mi trono de gloria, porque recuerde que el Señor Jesús vino una vez, nació en un pesebre, murió en una cruz y se presentó a sí mismo como un cordero inmolado para perdonarnos. Él no va a volver como un cordero, Él volverá como un león. Él no volverá como un siervo. En la segunda venida, el Señor volverá como un ¿qué? Como un rey, escúcheme. La gente menosprecia tanto al Señor Jesús porque pues el Señor Jesús en la tierra, ¿qué ofreció? ¿Qué ofrecía? A sus súbditos. ¿Qué les daba? Entonces la gente menosprecia mucho eso. Pero el que se fue como siervo, le voy a contar esto, volverá como rey. Y aquí el Señor les da una cosa que esto es impresionante. Les dice a ellos, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre, recuerde, Hijo de Dios, su parte divina, Hijo de Hombre, su parte humana, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, a vosotros, esto es para los apóstoles,
a vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 ¿qué? Tronos. Tres cosas diferencian a un rey de los demás: su corona, su cetro, y la silla se llama ¿qué? Trono. ¿Qué le está respondiendo el Señor a Pedro? Ustedes que me han seguido y que lo han dejado todo, se van a sentar en 12 tronos. Hay un trono para cada uno de ustedes. ¿Quién se sienta en un trono? Alguien que va a gobernar. Entonces permítame decirle algo interesantísimo. En el reino de los cielos va a haber posiciones o jerarquías o estratos o rangos sociales. No todos, si bien es cierto, todos vamos a estar en el cielo, si Dios permite, por su misericordia, no todos ocuparemos el mismo lugar. Se lo estoy advirtiendo desde acá. No todos los seres humanos que vayan al cielo ocuparán el mismo lugar. El ladrón en la cruz, el que fue ladrón, reconoció a Jesús y le dijo que se acordara de él cuando volviera a reinar. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Hoy. Ese ladrón, en ese lapso de minutos, o seguramente hasta una hora, en esa agonía que le restaba, no se sabe en qué momento el ladrón reconoce la majestad de Cristo y cuánto tiempo le faltaba para fallecer. Ese ladrón no tuvo tiempo de hacer nada que le garantizara que en el más allá tendría un lugar de importancia. Por eso, aunque mucha gente será salva al final, gloria a Dios, llegarán, como decíamos en mi tiempo en el colegio, pasarán raspando la materia, ¿no? ¿Se acuerda usted? Con lo mínimo de lo mínimo pasaron, gloria a Dios. Pero esa no es la idea. Esa no es la idea. Entonces el Señor, a la pregunta de Pedro, ¿lo hemos dejado todo? ¿Qué recibiremos? Lo primero que le contesta el Señor es: ustedes se sentarán en tronos. Yo creo que usted, se lo digo con mucho respeto, y yo nunca me he sentado en un trono. ¿Qué se siente sentarse en una silla que normalmente es de oro, que es una silla que está puesta en alto porque tiene que destacarse? ¿Qué se puede sentir sentarse a reinar? Eso es lo que el Señor les está diciendo a todos ellos. ¿Ustedes lo dejaron? No es en balde. Escúcheme, le quiero decir esto. Amado hermano en Cristo, amada hermana, cada cosa que tú has dejado por Él será recompensada. Cada cosa. Cada vez que has dicho no, has abandonado el pecado, has dado la espalda a lo malo, cada vez que has huido como José, cada vez que no te has involucrado en algo que satisface tu carne, cada vez que has, como dijo Pedro, lo hemos dejado ¿qué? Todo. Escúcheme. Eso no es pérdida. Ante los ojos de los de afuera, nosotros somos bobos. ¿Y por qué no vas? ¿Y por qué no rumbeás? ¿Y por qué no tomás? Y es que ¿por qué te volviste tan aburrido? Y es que ¿por qué no te conseguís otra mujer? ¿No te cansás de la misma mujer siempre? Escúcheme, la gente cuestiona porque la gente no sabe lo que está hablando. Un día podrás decirle: Señor, lo dejé todo. Y estos hombres reciben un canje. Se van a sentar en unos tronos que luego, curiosamente, la mamá de Jacobo y Juan, que eran hermanos, que se llamaban los Boanerges, los hijos del trueno, ella luego aborda al Señor y le dice: Señor, ¿te puedo hacer una petición? Sí, claro. Es que cuando tú regreses en gloria, yo quisiera que uno de mis hijos se sentara a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Por qué? Porque los puestos principales iban a ser al lado del Señor. Y el Señor dice que Él no sabe cuál de ellos se va a sentar a su derecha o a su izquierda. O sea, la señora va un poco más allá. Dice: sí, se van a sentar todos en tronos, pero yo quiero a mis hijos cerca. Imagínense esta señora bien ambiciosa, pero para lo bueno. Entonces, ahora el Señor le va a dar otra respuesta a la pregunta de Pedro, después de hablarle de tronos, y le dice: vosotros
Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. Y les dice para qué. Para juzgar a las 12 tribus de Israel. Escúcheme. ¿Qué van a hacer los 12 apóstoles sacando que Judas se suicidó y luego vino Matías? ¿Qué van a hacer esto? Y ojo que Matías llegó a lo último. ¿Qué van a hacer? Van a juzgar al pueblo de Dios. ¡Qué tremenda responsabilidad! Van a ser jueces y van a estar en tronos en un lugar de ¿qué? De privilegio. Ellos no van a ser juzgados. Ellos van a juzgar a las tribus de Israel, 12, cada uno de ellos, a la de Simeón, a la de Leví, a la de Judá, cada uno de ellos, a la de Zabulón, cada uno de ellos juzgará a una tribu. Pero el Señor no se queda aquí, no se queda corto, así que el Señor les va a decir algo muy interesante. Primero, esta promesa es para los apóstoles, ¿correcto? Pero ahora la segunda promesa es para mí y es para usted. Esto muy puntual fue para 12 apóstoles judíos que juzgarían cada uno las tribus judías de Israel. Eso no es para mí, pero para mí sí es esto. Y cualquiera, yo soy cualquiera, que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, subraya esto, tierras o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y aparte de eso, heredará la vida eterna. Ahora, ese dejar no es que yo voy a salir a abandonar a mi esposa y a mi hijo. Ese no es el significado de ese dejar, de un abandono repentino. Ese dejarlo todo es que no hay nada por encima de ti, Señor. Y eso se ve reflejado en el momento en que Dios a mí me pide que haga algo. Cuando Dios me pide que yo haga algo, mi nivel de compromiso con Él es probado. Es probado. Y es muy curioso que comienza a decir padre, madre, hermanos, hermanas. Y luego dice esposa, hijos. Y luego dice tierras. ¿Por qué mezcla el Señor allí el tema de familia y gente allegada a nosotros y luego pone propiedades? Porque para mucha gente lo más difícil no es renunciar a un familiar, sino a lo material. Escúcheme. Hace un tiempo alguien me decía que había comprado unos artículos para un negocio. Entonces esa persona me decía, yo he comprado para montar un restaurante, tengo esto, he comprado mesas en acero inoxidable, he comprado extractores, tengo esto, tengo lo otro, tengo un mobiliario ya grande para algún día montar un restaurante. Y yo le hice un cuestionamiento y le dije, ¿y qué pasaría si después de ya tener todo ese mobiliario, un día Dios te dijera, eso no es para ti? Necesito que eso se lo des a otra persona. ¿Qué harías tú? ¿Lo retendrías? ¿O estarías dispuesto a obedecer? Escúcheme, es que obedecer no es tan sencillo. Obedecer no es tan sencillo. Dios me ha puesto muchas veces a mí, y no lo quiero decir para gloria mía, sino para exaltación del Señor y demostrarles a ustedes que no ha sido fácil, ahorrar en una alcancía y antes ya llega el momento de destaparla y Dios me dice, no era para ti. Y con tanto esfuerzo, pero Dios diciendo, ¿lo vas a dejar o no lo vas a dejar? Ahora, si yo retengo, no recibo más. ¿Por qué? Porque la Biblia está diciendo, hijos y tierras por mí, y luego dice, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. O sea, tendrá vida eterna. ¿Por qué el joven rico no tuvo vida eterna? Porque no quiso dejarlo todo. Ahora, ese 100 veces más no necesariamente significa que usted tenga 100 veces más aquí en la tierra.
puede ser que ese 100 veces más se haya. Y a continuación voy a demostrarle que en el cielo hay estratos, hay jerarquías, hay lugares de preferencia, hay primeros y últimos, aunque están en el cielo. Qué bueno, sí, qué bueno. Pues después de estar en el cielo, qué bueno. Pero si uno puede estar en el cielo y estar mejor, pues a mí no me disgusta la idea. Y luego el Señor dice aquí mismo, en el versículo 30, pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Préstale mucha atención a este juego de palabras. Muchos primeros quedarán ¿de qué? De últimos. Y muchos que uno dice son últimos, allá quedarán ¿cómo? De primeros. Recuerde todo el contexto del capítulo 19 para que entendamos la conclusión de esta historia. Llegó un joven rico principal que guardaba los mandamientos. Era un hombre principal. ¿Cómo quedó ese hombre? De último. Ahora puede que yo no sea principal, puede que yo no sea rico, puede que yo no sea poderoso, puede que yo no tenga dinero, pero puede ser que en las anotaciones divinas, en las crónicas de Dios, está quedando registrado todo lo que se va haciendo y se va canjeando y se va transfiriendo al reino de los cielos. Y en el reino de los cielos nos vamos a llevar grandes sorpresas. Gente que uno dice, wow, yo pensé que estaría en un trono y no. Wow, yo pensé que estaría en tal lugar y no. Y puede que alguien que uno diga, jamás me imaginé, allá puede estar en un lugar de importancia. Lea conmigo, por favor, Mateo, ya que estamos allí en Mateo. Mateo capítulo 25. Pasemos al 25. Y vamos a ver algo muy interesante con respecto a lo que estamos hablando. Mateo capítulo 25, versículo 14. Mateo 25, 14. Vamos a estudiar este pasaje muy conocido por todos. Parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como. Ok. ¿Cómo es el reino de los cielos? Entonces siempre que a mí la historia bíblica me dice, el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es como, yo tengo que prestarle atención, porque para allá voy. Yo tengo que prestarle atención a eso. De hecho, algo muy interesante cuando usted vaya a viajar a otro país, comience a investigar cuáles son las costumbres, qué palabras se pueden usar, qué palabras no se pueden usar. De hecho, una anécdota es que estuvimos en Costa Rica, hemos ido algunas veces a Costa Rica, y en Costa Rica yo estaba predicando en la iglesia del Pastor Yamil un día. Entonces yo estaba contando cosas y estábamos hablando de la honra y cosas así. Entonces yo dije, es que mi mamá es muy templada. Y la gente se echó a reír. Y yo no entendía, yo decía, no entiendo por qué si no es algo gracioso. Lo que pasa es que en Costa Rica la palabra templado significa excitado. Y yo no sabía. Entonces siempre es bueno, y eso lo aprendí así, siempre es bueno cuando uno va a viajar, comenzar a ver hacia dónde voy, cuáles son las costumbres, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. ¿Sí? De hecho, a raíz de eso, los pastores nos contaban una historia también de otra hermana que fue a Chile y en Chile utilizó una expresión que daba a entender que ella era como de la vida alegre y ella no se refería a eso, sino que en Costa Rica esa palabra es una palabra como para nosotros muy común y corriente. Así es el reino de los cielos. Hay que prestarle atención porque para allá vamos. Y luego dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Ok, usted conoce bien la historia de la parábola de los talentos. Pero yo me quiero referir a esto. A cada uno Dios le ha dado según su ¿qué? Su capacidad.
Entonces, esto es algo formidable porque Dios a mí no me va a poner igual que a una persona que sea superior, a una persona que sea más inteligente, que sea más preparada, que haya tenido más oportunidades. No, Dios a cada uno lo juzgará según su ¿qué? Su capacidad. Por eso, en los talentos, que no es una moneda, la gente piensa que el talento era como un dracma, una blanca, un denario. No, el talento es un recipiente. Eso es un talento, un recipiente donde se contenía dinero. Cuando la Biblia dice que al que menos le dieron un talento, en realidad le estaban dando muchísimos millones de pesos. Por eso es que el Señor se enoja porque ese talento no lo multiplica. Escúcheme, no lo multiplica. Entonces cada uno hará con sus dones y talentos lo que le parezca. Pero luego dice esto. El Señor está llamando todos a cuentas. Y dice el versículo 28. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Recuerde que cada uno será premiado por su capacidad. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Mas al que aún no tiene, mas al que no tiene, aún lo que tiene será quitado. Recuerde que me está hablando del reino de los cielos. Al que tiene, al que multiplica, se le da más. Hubo uno que recibió 5 talentos, ¿cuántos devolvió? 10. Ese en el reino de los cielos tendrá más. Ese entrará en el gozo de su Señor y entrará con más. Pero dice que al que no tiene, aún lo poco que tiene, se le quitará. ¿Por qué? Porque fue un mal administrador. En el reino de los cielos, le voy a contar esta historia. La gente que no supo administrar lo que Dios les dio en la tierra, no podrán entrar. No podrán entrar. Y aún incluso algunos lograrán entrar con lo mínimo. Con lo mínimo. No se trata de entrar con lo mínimo. Y después viene algo que yo quisiera que usted lo recordara siempre. Y dice, y al siervo inútil, al que no hizo lo correcto, dijo, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de los dientes. Mire que hay gente que no logrará entrar, que no podrán llegar hasta allá, porque desperdiciaron la capacidad grande o pequeña que Dios le había dado. Escúcheme, no desaproveches las oportunidades, los años, la fuerza que Dios te ha dado. No desaproveches donde Dios te puso, no desaproveches eso y siempre debes hacer el bien. Pero este pasaje va unido a algo muy, muy especial. Versículo 31. Esto viene corrido. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ya lo leímos. Él le dijo a los apóstoles, yo volveré y me sentaré en el trono de gloria. La segunda vez que lo leemos. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Qué va a pasar en el futuro? Todas las naciones serán reunidas delante del trono de Dios. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Qué va a acontecer en el final? El Señor estará enfrente de todas las naciones. Los 12 apóstoles, ¿cuántas naciones van a juzgar? Una, la de Israel, cada uno una tribu. De resto, todas las naciones de la tierra, que en este momento tenemos en cuanto a naciones o países, tenemos casi 180 países en el mundo, todos estarán delante del Señor. Y el Señor hará una separación. 33. Y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Versículo 34. Entonces, mire cómo lo llama la Biblia al Señor aquí. El rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Desde cuándo se ha preparado ese reino? Desde antes de que el mundo existiera. A las ovejas que estén en la derecha les va a decir, ¿cómo?
vengan benditos de mi Padre al reino preparado para vosotros. El Señor te tiene un lugar, ¿qué? Preparado. Hay un reino preparado. No un reino humano, no un reino injusto, no un reino violento, no un reino de miseria, de hambre, no un reino de violación, de abuso, de crueldad. Es un reino de luz, de paz, de bienestar, de completa plenitud. Y el Señor les va a decir a los de su derecha, vengan al reino preparado para ustedes antes de la fundación del mundo. Sigamos leyendo. Ahora, ¿por qué el Señor los va a hacer entrar? Versículo 35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Qué está hablando el Señor? Obras. Hacer, 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 hacer. ¿Correcto? La salvación no es por obras, es por gracia, pero la fe sin obras es muerta. El Señor va a poner unos ejemplos. Entren al reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre, porque tuve sed, porque fui forastero, porque estuve desnudo, porque estuve enfermo y estuve en la cárcel. Escúcheme esto. Cada vez que usted le hace esto a su prójimo, a su semejante, al que está a la par, escúchame esto genera en el mundo espiritual unas recompensas. Esto genera en el mundo espiritual un ahorro. Esto genera en el mundo espiritual que usted está invirtiendo sin darse cuenta en su eternidad. Ahora, el Señor, la gente está atónita, los que fueron separados, y la Biblia les llama a ellos justos. El que hace misericordia, el que le da de comer a alguien, el que le da de beber a alguien, el que visita a un enfermo, el que va a una cárcel a visitar a alguien, el que le da abrigo a alguien, el que le da sustento, el que le da la mano a alguien, la Biblia ¿cómo lo llama? Justo. Por eso esos que se roban, esos que están allá en puestos políticos, esos que hacen la maldad, mire, escúcheme, no se deja amargar el corazón. Esa gente no entrará. Ellos no entrarán. Y después dice esto. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, son tan justos que ni siquiera saben cuándo ocurrió esto. Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento? Yo nunca he visto al Señor hambriento. Y te sustentamos. O sediento, y te dimos de beber. Y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. O sea, gente tan justa y tan coherentes con ellos mismos que, Señor, nosotros no sabemos cuándo te hicimos esto. O sea, por eso son justos. El injusto diría, sí, aleluya, Señor, yo me lo merezco. Yo voy es para el cielo porque me lo merezco. No, esta gente es tan justa que hacen una reflexión y dice, pero yo nunca vi a Jesús en la tierra. ¿Cuándo hicimos esto? Y el Señor responde, 41. Dice, 40, perdón. Y respondiendo el rey, ¿cómo lo llama la Biblia aquí? Cuando venga en su trono de gloria, ¿cómo lo van a llamar? El rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ahora aquí voy a hacer una separación. Si usted va a visitar a alguien en la cárcel, visite a un hermano en la fe. Hay gente buena en la cárcel. Hay gente que cometió un error y que están en una cárcel. Entonces el Señor está diciendo, cuando usted le hace a mis hermanos más pequeños esto, a mí. Cuando usted va a la cárcel a visitar a alguien, ¿sabe a quién usted le está haciendo eso? A Jesús el Señor. Cuando usted visita a un hermano suyo en la fe, enfermo, usted no le está haciendo eso a su hermano Juan o Carlos o Pablo. No, detrás de ese hermano está Jesús
tomando nota, el Señor y el Rey. Entonces dice el Señor, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¡Wow! O sea que el pancito, el mercado, lo que a veces hacemos por allí en silencio, en el reino de los cielos eso está impactando. Y después dice el Señor, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí nos da otra revelación la palabra. A los primeros les dice, benditos de mi Padre. A los segundos les dice, malditos. ¿Cómo será esta gente? Maldita. Y me da una clave tremendamente poderosa. Dice, apartados. No los quiero ver. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Fuego qué? Eterno. No tiene fin. Y aquí hay una clave tremendamente poderosa. Preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Usted sabía que el infierno no fue creado para los seres humanos? El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Ahora, que el diablo y sus ángeles convenzan a la gente de llevarlos allá, ya eso es otro cuento. Pero realmente el infierno como tal, ay, es que Dios, ¿por qué creó el infierno? No, escúcheme, el infierno no fue para nosotros. El infierno fue diseñado para el diablo y sus ángeles. Que la gente quiere ir allá, ya eso es otra cosa. Y después dice lo siguiente. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste. Bueno, les ponen el mismo panorama. Y esta gente también está confundida, pero cuando vimos a Jesús, es que si a mí Jesús se me aparece, yo lo ayudo. Entonces, ¿cuándo ocurrió esto, Señor? Entonces también a ellos le responderá diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. A los primeros se utiliza la palabra también, a estos es tampoco. Si yo le hago a estos, también se lo hago a Jesús, el Señor. Si no se lo hago a estos, tampoco se lo hago a Jesús. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bueno, se me fue el tiempo súper rápido el jueves. Si Dios quiere, seguimos. El jueves vamos a ver algunas jerarquías en los cielos para que usted se anime. Escúcheme, hay tiempo. Cada cosa buena que haces no se perderá. Una de las cosas que yo he comprobado como pastor es que en la gran mayoría de las veces las personas no agradecen. Uno ora por ellos, uno los aconseja, uno los visita, o uno les tiende la mano, les da cualquier ayuda. Y puedes ayudarles de 1000 formas diferentes, pero la gran mayoría no agradecen y en el momento menos esperado dan media vuelta y se van. Pero es que el negocio no es con ellos. El negocio que yo tengo es con el Señor. Y el Señor sí sabe pagar. Así que no te desanimes si le hiciste bien a alguien y te pagó mal. O nunca te agradeció. O precisamente aún todavía estás allí y esa persona no lo valora. Si se lo haces a uno de los hermanos más pequeños en la fe, el que te va a recompensar es el Señor. Y note esto, no les está recompensando acá en la tierra. Les está recompensando ¿en dónde? En la eternidad. Amado Padre, te doy gracias, bendigo tu nombre, te exalto. Muchísimas gracias por tu palabra, por tu tiempo, Señor, para enseñarnos, por tu misericordia, por tu compasión, por mirarnos con ojos de amor. Y ayúdame, Señor, a entender que vale la pena dejarlo todo para ganarlo todo. Y vale la pena, Señor, hacer el bien, aunque el sistema, el mundo, la gente no lo valore. Señor, no se perderá ni siquiera un vaso con agua que demos en tu nombre a uno de tus pequeños. Gracias, Padre, porque un día muchos recibirán grandes sorpresas. Gracias, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, te damos la gloria y la honra
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.